Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Al ser las 13 horas con 26 minutos del miércoles 5 de febrero y con el quórum de reglamento, se abre la sesión ordinaria número 57 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. Le solicito a la compañera Larios si me puede acompañar en la secretaría. Diputada Larios, que si me puede acompañar en la secretaría, por favor. Gracias. Discusión y aprobación del acta. No tenemos actas pendientes de aprobación. Asuntos del régimen interno. Hay una moción de ampliación del plazo que pasamos a conocer del expediente 24.312, que le solicito a la compañera Larios dar lectura. Comisión de Asuntos Jurídicos, expediente 24.312, Ley para la rendición de cuentas de los diputados y diputadas de la República de Costa Rica, moción de orden de la diputada Luz María Alpizar Loaiza, para que se amplíe el plazo del artículo 80 del reglamento de la Asamblea Legislativa al expediente 24.312, Ley para la rendición de cuentas de los diputados y diputadas de la República de Costa Rica. En discusión la moción del artículo vía 80, de la moción vía artículo 80, suficientemente discutida, iniciamos votación. Diputada Alfaro. Con 8 diputados presentes, 8 a favor, la moción ha sido aprobada. En correspondencia, la misma ha sido colocada por medios digitales. Trámite de mociones vía artículo 137. Se ha presentado una moción de posposición que le solicito a la señora secretaria dar lectura. Moción de orden, diputado Vargas Serrano y otros hacen la siguiente moción: para que se posponga de conocimiento el capítulo D, trámite de mociones 137, y se pase al capítulo E, discusión de proyectos de ley. En discusión la moción de posposición, suficientemente discutida, procedemos a votar. Con 8 diputados presentes, 8 a favor, la moción ha sido aprobada. Pasamos al capítulo de discusión de proyectos. En el primer lugar de la agenda tenemos el expediente 23.379. No, perdón, este era el que pospusimos, parte de lo que pospusimos. Pasamos a discusión de proyectos. En el primer lugar de la agenda tenemos el expediente 22.513, modificación de los artículos 22, 23 y 131 del Código Notarial, Ley 7764 del 17 de abril de 1998, que tiene vencimiento para el 6 de febrero del presente año. Se asigna a la subcomisión 1 hasta esa fecha. En el segundo lugar de la agenda tenemos el expediente 23.866, reforma de la Ley General de Contratación Pública, Ley número 9986 del 27 de mayo del 2021, reforma de la Ley General de Contratación Pública del 27 de mayo del 2021, ley para mejorar la eficiencia de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz en los procesos de contratación pública. Venció el 29 de octubre del año anterior, del 2024, y no tiene informe presentado. Por lo tanto, se somete a discusión por el fondo el expediente 23.866. ¿Alguien que quiera hacer uso de la palabra por el fondo de este expediente?
suficientemente discutido. Entonces, denme un momento, no me sale. Vamos a hacer un receso de hasta 2 minutos porque no encuentro en la pantalla. Ya lo encontré, es que no está en orden. Suficientemente discutido, iniciamos votación. Con 8 diputados presentes, 8 en contra, el expediente ha sido rechazado. En consecuencia, el expediente 23.866 ha sido dictaminado de manera negativa. El dictamen negativo se asigna a la el dictamen se le asigna a la diputada Joana Obando. En el tercer lugar del orden del día tenemos el expediente 23.977, modificación de la ley de voluntades anticipadas. Se asigna a la subcomisión 2 hasta el 25 de febrero del 2025. Ok, el expediente 23.866 tenía una moción de revisión. Vamos a regresar ahí, que le solicito a la compañera dar lectura. Diputado Vargas, Serrano y otros hacen la siguiente moción: para que se revise la votación por el fondo del expediente 23.866, reforma de la Ley General de Contratación Pública número 9.986 del 27 de mayo de 2021, reforma a la Ley General de Contratación Pública, Ley para mejorar la eficiencia de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz en los procesos de contratación pública. En discusión la moción de revisión, suficientemente discutida, iniciamos votación. Con 8 diputados presentes, 8 en contra, la moción ha sido rechazada. Continuamos ahora sí entonces con el tercer expediente, 23.977, modificación de la ley de voluntades anticipadas. Se asigna a la subcomisión 2 hasta el 25 de febrero del 2025. En el cuarto lugar, el expediente 23.939, ley para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales, que venció el 21 de octubre del 2024. Quedamos en la discusión por el fondo, de la cual ya había hecho uso de la palabra la diputada Alfaro Molina, a quien le restan 4 minutos. Igualmente, don Francisco Nicolás, a quien le restan 7 minutos, y había solicitado la palabra la diputada Larios Trejos. Continuamos con la discusión por el fondo de este expediente. A la diputada Alfaro, quien está solicitando la palabra hasta por 4 minutos. Sí, muchas gracias. ¿Está funcionando? Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes a todos y todas. Este proyecto de ley lo que busca es impedir la práctica patronal que esperamos no se siga extendiendo, pero que ya empieza a ser utilizada con alguna regularidad, de ocultar la razón social o la empresa, los verdaderos beneficiarios, los dueños de las empresas, para evadir derechos laborales, de manera que no se sabe o se utilizan testaferros para ocultar quiénes son los verdaderos patronos, y con esto poder burlar con facilidad ante la denuncia, ante la inspección laboral, poder burlar los derechos laborales. Tenemos la respuesta de la inspección laboral y a mí me parece que es importante pues no ocultarla de ninguna manera, sino que la quería señalar porque dice que nuestra legislación ya prevé la competencia de los tribunales de requerir todas las pruebas que el caso amerite, lo que eventualmente puede incluir información acerca de las personas físicas y jurídicas que actúan como parte patronal según los artículos 483 y 486 del Código de Trabajo.
Y de igual manera el artículo 132, inciso B de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica en cuanto a la prohibición de compartir información de las entidades fiscalizadas, exceptúa la información requerida por orden de autoridad judicial competente, por lo que resulta importante que se analice la utilidad de la reforma. Esto lo está planteando la Inspección Laboral, o sea, sí estuvo pensado desde el inicio la necesidad de poder acceder a la información bancaria necesaria para poder identificar quiénes son los verdaderos patronos en una relación obrero-patronal. La inspección manda a decir que, por así decirlo, tienen la facultad. El asunto aquí, y evidente, es que esa facultad no se utiliza. O sea, quedan los juzgados de trabajo con la posibilidad de hacerlo, pero esa posibilidad no ha sido acompañada por la voluntad de hacerlo. En el proyecto de ley nosotros colocamos esto, que ya existe, como un derecho de la persona trabajadora, por lo tanto, un derecho de la parte débil de la ecuación, que es precisamente la que el derecho laboral debe proteger. O sea, aquí no se está vulnerando un derecho que tienen los patronos de ocultar, no. Aquí ya existe la posibilidad de levantamiento del secreto bancario para proteger los derechos laborales. El problema es que está ubicado como una posibilidad por parte de los tribunales, y desgraciadamente incluso la misma Inspección de Trabajo, que actúa como parte en este tipo de denuncias, desgraciadamente por las debilidades que ya han sido señaladas en repetidas ocasiones en esta comisión y en otros espacios legislativos, la Inspección Laboral no cumple con su trabajo de proteger a las personas trabajadoras. Entonces nos parece que es importante que quede claro que es un derecho de la persona trabajadora el solicitar que este procedimiento se dé, lo que no significa que no tiene que pasar por un juzgado. Claro, el juzgado lo puede hacer, pero que no sea solamente de resorte de ese juzgado, sino que sea la persona trabajadora la que, cuando ha hecho la denuncia de un patrono que está burlando sus derechos laborales y que aparece un vecino o un mismo trabajador como si fueran los dueños, o sea, en la figura de testaferro, se puede investigar para hacer valer los derechos laborales que se están vulnerando. Entonces quería señalarlo, es el último momento para dictaminarlo, y realmente agradecería que se apoye este proyecto de ley en momentos en nuestro país en el que el deterioro de las condiciones laborales está haciendo incluso que muchos profesionales nuevos se alejen de nuestro país y se fuguen los cerebros más importantes. Gracias. Con gusto, diputada. Continúa en el uso de la palabra el diputado Nicolás. Va a hacer uso de su tiempo, le restaban 7 minutos. El diputado no va a hacer uso de la palabra. La diputada Larios va a hacer uso de la palabra. Tampoco. No, señora. Por lo tanto, suficientemente discutido y procedemos a votar. Don David Lorenzo. Con 8 diputados presentes, 1 diputada a favor, 7 en contra, rechazado. El expediente ha sido dictaminado de manera negativa, pero tiene una moción de consulta que le hago la consulta a la diputada Alfaro, que es la proponente, si la retira entonces. Sí, hacemos el retiro de la moción. Gracias, diputada. Tiene como lo dijo la diputada, se ha retirado la moción de consulta del expediente. Tiene una moción de revisión que solicito a la compañera de lectura. Asunto 23.939, la diputada Rocío Alfaro Molina hace la siguiente moción: para que se revise la votación por el fondo del expediente en discusión. En discusión la moción de revisión, la diputada Alfaro hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Realmente, de forma muy breve, pedir la reconsideración de la votación por el fondo del proyecto de ley. Nos parece que es un proyecto que abre la oportunidad de proteger
precisamente a la población más vulnerable de nuestro país, que son los y las trabajadoras que están sujetas a prácticas desleales por parte de patronos. Esto no es para cubrir a todos los patronos, esto no es para irrespetar procedimientos o generar nuevos procedimientos que no existen, sino que para asegurar que las personas trabajadoras pueden recurrir, que pueden solicitar ante el uso de testaferros para evadir sus derechos laborales, que puede solicitar el levantamiento del secreto y que por vía de un juzgado, con todas los requerimientos que implica y con todo el resguardo de la información que ya está en la legislación actual, podrían hacer este rastreo. La realidad es que la mayoría de los trabajadores lo único que logran es, cuando pueden hacerlo, es llevar la denuncia a la inspección laboral. Y esta inspección laboral es muy omisa, no hace lo que le corresponde, no protege a los trabajadores, no tiene los recursos, no tiene las condiciones, pero principalmente no ha tenido la voluntad. Entonces, es la posibilidad, si ustedes consideran que hay que poner mayores instrumentos o mejorar el instrumento, mejorar las condiciones o agregar algunas condiciones, creo que podría mejorarse vía artículo 137, pero sí solicitarles la posibilidad de que continúe en la corriente legislativa. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputada. Le restan 3 minutos. Suficientemente discutida, iniciamos votación. Con 8 diputados presentes, 1 a favor, 7 en contra, la moción ha sido rechazada. También tenía una moción de publicación, diputada Alfaro, que estaría de acuerdo en retirarla. De acuerdo en retirarla. Gracias, diputada Alfaro. Ya pasamos a la moción de revisión. Se asigna el dictamen negativo al diputado David Segura. En el quinto lugar de la agenda tenemos el expediente 23.974, reforma a los artículos números 2 y 3 del capítulo 1, disposiciones generales de la ley 10.159, ley marco de empleo público del 8 de marzo del 2022, que tiene una moción de consulta. Se asigna a la subcomisión número 1 hasta el 20 de febrero del 2025. Además tiene una moción de consulta que solicito a la compañera dar lectura. Expediente 23.974, varios diputados hacen la siguiente moción para que el expediente 23.974 se consulte a las siguientes instituciones: Ministerio de Hacienda. En discusión la moción de consulta, suficientemente discutida, iniciamos votación. Con 8 diputados presentes, 8 a favor, la moción ha sido aprobada. Tiene una moción de revisión que solicito a la diputada lectura. Expediente 23.974, varios diputados hacen la siguiente moción para que, de conformidad con el artículo 155 del reglamento de la Asamblea Legislativa, se revise la votación de la moción anterior. En discusión la moción de revisión, suficientemente discutida, iniciamos votación. Con 8 diputados presentes, 8 en contra, la moción ha sido rechazada. En el sexto lugar de la agenda tenemos el expediente 23.983, Ley de Interpretación Auténtica sobre la validez del notariado institucional. Se asigna a la subcomisión 2 hasta el 20 de febrero del 2025. En el séptimo lugar de la agenda, el expediente 23.985, Ley para reducir el impuesto en los alquileres, vence el 20 de febrero del 2025. Se asigna a la subcomisión 2 hasta el 20 de febrero del presente año. En el octavo lugar, el expediente 24.014, Ley para sancionar el abuso sexual hacia una persona menor de edad y las acciones de tutela administrativa a favor de las niñas en estado de gestación.
se asigna a la subcomisión 1 hasta el 10 de marzo del 2025. El siguiente expediente es el 24.033, reforma parcial a la ley número 3883, ley sobre inscripción de documentos en el registro público. Se asigna a la subcomisión 3 hasta el 20 de febrero del 2025. En el 10º lugar de la agenda, el expediente 24.052, ley reguladora de la identificación electrónica y de los servicios electrónicos de confianza. Se asigna a la subcomisión 2 hasta el 20 de febrero del 2025. El siguiente expediente es el 24.115, derogatoria del inciso E de la ley 9747, Código Procesal de Familia, que vence el 20 de marzo del 2025 y se asigna a la subcomisión 1 hasta el 20 de marzo del presente año. El expediente 24.119, ley para autorizar al Ministerio de Cultura y Juventud y sus órganos desconcentrados a dar en custodia o administración de sujetos privados, fondos y actividades públicas, reforma parcial a la ley número 4788 del 5 de julio de 1971, crea el Ministerio de Cultura, Juventud, Deportes y sus reformas. Vence el 11 de marzo, se asigna a la subcomisión 1 hasta el 11 de marzo del 2025. Tiene 2 mociones de consulta que solicito a la compañera dar lectura. Expediente 24.119, el diputado Pablo Cibaja Jiménez hace la siguiente moción: para que se consulte el expediente en discusión a las siguientes instituciones: Contraloría General de la República. En discusión la moción, suficientemente discutida, iniciamos votación. Con 8 diputados presentes, 8 a favor, la moción ha sido aprobada. Tiene otra moción de consulta que solicito dar lectura. De varios diputados, expediente 24.119, hacen la siguiente moción: para que el texto del expediente de ley en discusión sea consultado al Ministerio de Hacienda. En discusión la moción de consulta número 2, suficientemente discutida, iniciamos votación. Cuando yo lo pongo se quita, entonces no importa. Con 8 diputados presentes, 8 a favor, la moción ha sido aprobada. Esta moción de consulta número 2 tiene una moción de revisión que solicito dar lectura. Expediente 24.119, varios diputados hacen la siguiente moción: para que de conformidad con el artículo 155 del reglamento de la Asamblea Legislativa se revise la votación de la moción anterior. En discusión la moción de revisión, suficientemente discutida, iniciamos votación. Con 8 diputados presentes, 8 en contra, la moción ha sido rechazada. Continuamos con el expediente 24.158, ley para prevenir el secretismo salarial, que vence el 19 de marzo del presente año. Se asigna a la subcomisión 3 hasta el 19 de marzo del 2025. Seguimos con el expediente 24.168, ley para fortalecer a las fuerzas policiales y adecuar la ley de armas y explosivos a las tendencias de la actualidad. Vence el 29 de abril, se asigna a la subcomisión 2 hasta el 29 de abril del 2025. Expediente 24.169, reforma al Código de Normas y Procedimientos Tributarios a fin de incluir la figura de la conciliación fiscal como un medio de extinción de la obligación tributaria. Se asigna a la subcomisión 2 hasta el 4 de abril del 2025. Tiene una moción de consulta que solicito a la compañera secretaria dar lectura. Expediente 24.169, varios diputados hacen la siguiente moción: para que el texto del expediente de ley en discusión sea consultado a Ministerio de Hacienda, Banco Central de Costa Rica, SUGEF, CONACYF. En discusión la moción de revisión, suficientemente discutida, iniciamos votación. Con 8 diputados presentes, 8 a favor, la moción ha sido aprobada. Tiene una moción de revisión que solicito dar lectura.
Expediente 24.169, varios diputados hacen la siguiente moción para que, de conformidad con el artículo 155 del reglamento de la Asamblea Legislativa, se revise la votación de la moción anterior. En discusión la moción de revisión, suficientemente discutida, iniciamos votación. Con 8 diputados presentes, 8 en contra, la moción ha sido rechazada. Seguimos con el expediente 24.176, que se asigna a la subcomisión número 3 hasta el 4 de abril del 2025. Expediente 24.179, se asigna a la subcomisión 2 hasta el 4 de abril del 2025. Expediente 24.212, vence el 12 de marzo del 2025. Tiene un informe de subcomisión ya presentado, el cual recomienda dictaminar de manera afirmativa y apoyar una moción de fondo que viene adjunta al informe. Se encuentra vencido. Antes se ha presentado. Sí, perdón, indiqué que vencía el 12 de marzo porque es lo que viene en la guía, pero en la guía también dice que está ya vencido, entonces está vencido, vamos a omitir que vencía el 12 de marzo. Se ha presentado una moción de dispensa de lectura del texto de la moción de fondo que solicitó la compañera dar lectura. Expediente 24.212, varios diputados y diputadas hacen la siguiente moción para que se dispense de lectura el informe de subcomisión y la moción de texto sustitutivo y su contenido conste en actas. En discusión la moción de dispensa de lectura, suficientemente discutida, iniciamos votación. Con 8 diputados presentes, 8 a favor, la moción ha sido aprobada. Procedemos a la votación del informe porque está vencido. Suficientemente discutido, iniciamos votación. Con 8 diputados presentes, 8 a favor, el informe ha sido aprobado. Procedemos con la discusión por el fondo de la moción. Procedemos con la discusión de la moción de fondo. Es que no es. La moción de fondo, sí, no se puede discutir porque está vencido. Suficientemente discutido, iniciamos votación. Con 8 diputados presentes, 8 a favor, la moción ha sido aprobada. Por lo tanto, sometemos a discusión por el fondo el expediente 24.212. ¿Algún compañero o compañera que quiera hacer uso de la palabra? Suficientemente discutida, iniciamos votación. Con 8 diputados presentes, 8 a favor, la moción ha sido aprobada. Tiene una moción de consulta que solicito a la compañera dar lectura. Perdón, es una moción de revisión que solicito a la compañera dar lectura. Expediente 24.212, de varios diputados y diputadas hacen la siguiente moción para que se revise la votación por el fondo del expediente 24.212. En discusión la moción de revisión.
suficientemente discutida, iniciamos votación. Con 8 diputados presentes, 8 en contra, la moción ha sido rechazada. Tiene una moción, dos mociones de consulta que le solicito a la secretaria dar lectura. La primera. Y también tengo publicación. Primero la de publicación. No puede ser primero la de consulta, primero la de publicación. Que por favor dar lectura. Expediente 24.212 de varios diputados y diputadas hacen la siguiente moción para que se publique el texto dictaminado en el Diario Oficial La Gaceta. En discusión la moción de publicación, suficientemente discutida, iniciamos votación. Con 8 diputados presentes, 8 a favor, la moción ha sido aprobada. Ahora sí, las dos de consulta, dar lectura a la primera, por favor. Expediente 24.212 de varios diputados y diputadas hacen la siguiente moción para que el texto dictaminado se consulte a las siguientes instituciones: Comisión Nacional de Emergencias, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Caja Costarricense de Seguro Social, todas las instituciones autónomas, todas las municipalidades del país, Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Instituto Nacional de Seguros, Banco Nacional de Costa Rica, Instituto Costarricense de Electricidad, Corte Suprema de Justicia. En discusión la moción de consulta, suficientemente discutida, iniciamos votación. ¿Quién falta? Don Jorge. Con 8 diputados presentes, 8 a favor, la moción ha sido aprobada. Favor dar lectura a la segunda moción de consulta. Expediente 24.212 de varios diputados hacen la siguiente moción para que el texto dictaminado del expediente de ley en discusión sea consultado a Ministerio de Hacienda, Comisión Nacional de Emergencias, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, IFAM. En discusión la moción de consulta, suficientemente discutida, iniciamos votación. Perdón, en lugar de IFAM es Mideplan, me equivoqué. Con 8 diputados presentes, 8 a favor, la moción ha sido aprobada. Tiene una moción de revisión que solicito dar lectura. Expediente 24.212 de varios diputados hacen la siguiente moción para que, de conformidad con el artículo 155 del reglamento de la Asamblea Legislativa, se revise la votación de la moción anterior. En discusión la moción de revisión, suficientemente discutida, iniciamos votación. Con 8 diputados presentes, 8 en contra, la moción ha sido rechazada. Se asigna el dictamen a la diputada Daniela, se ha dictaminado de manera afirmativa y se asigna el dictamen a la diputada Daniela Rojas. Continuamos con el expediente 24.236. Este expediente está vencido y no tiene informe presentado, por lo tanto someto a discusión por el fondo del expediente 24.236, reforma a la ley número 4573 del Código Penal del 4 de mayo de 1970 para incorporar cuantía en el tipo penal de
estafa. ¿Algún compañero o compañera que quiera hacer uso de la palabra por el fondo? Suficientemente discutido. Iniciamos votación. Con 8 diputados presentes, 8 en contra, se rechaza. En consecuencia, el expediente 24.236 ha sido dictaminado de manera negativa. El dictamen se le asigna al diputado Daniel Vargas Quirós. Continuamos con el expediente 24.242, que se asigna a la subcomisión 2 hasta el 9 de abril del 2025. Se ha presentado una moción de consulta que solicito a la compañera dar lectura. Expediente 24.242 del diputado Alejandro Pacheco Castro, moción de consulta, hace la siguiente moción: para que se consulte el proyecto de reforma del artículo 47 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, ley número 7593 del 9 de agosto de 1996, para que sea la Asamblea Legislativa la que nombre al Regulador General de la República, al Regulador Adjunto y la Junta Directiva de las siguientes instituciones: Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Procuraduría General de la República, Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, Superintendencia de Telecomunicaciones, SUTEL, Consejo de Gobierno. En discusión la moción de consulta, suficientemente discutida, iniciamos votación. Con 8 diputados presentes, 8 a favor, la moción ha sido aprobada. Continuamos con el expediente 24.269, que se asigna a la subcomisión 2 hasta el 3 de abril del 2025. Seguimos con el expediente 24.312, que se asigna a la subcomisión 1 hasta el 30 de abril del 2025 y tiene una moción de consulta que solicito a la compañera dar lectura. Expediente 24.312, ley para la rendición de cuentas de los diputados y diputadas de la República de Costa Rica. La diputada Luz Mary Alpizar Loaiza, para que se envíe a consulta este proyecto de ley a las siguientes instancias: Procuraduría de la Ética de la República de Costa Rica, Defensoría de los Habitantes de la República, Presidencia de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, fracciones de los partidos políticos, Asamblea Legislativa. En discusión la moción de consulta, suficientemente discutida, iniciamos votación. Con 8 diputados presentes, 8 a favor, la moción ha sido aprobada. Expediente 24.316. Se asigna a la subcomisión 3 hasta el 22 de abril del 2025. Tiene una moción de consulta que solicito a la señora secretaria dar lectura. Expediente 24.316, ley monitorio laboral. Varios diputados hacen la siguiente moción: para que el texto del expediente de ley en discusión sea consultado a las siguientes instancias: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Procurador General de la República, UCAEP, todas las instituciones autónomas. En discusión la moción de consulta, suficientemente discutida, iniciamos votación. Con 8 diputados presentes, 8 a favor, la moción ha sido aprobada. Tiene una moción de revisión que solicito dar lectura. No. No tiene moción de revisión, entonces no le damos lectura. Siguiente expediente, 24.335. Se asigna a la subcomisión 2 hasta el 24 de febrero del 2025. Se ha presentado una moción de consulta que solicito a la señora secretaria sirva leer. Expediente 24.335, el diputado Horacio Alvarado Ogantes hace la siguiente moción: para que se le reitere la consulta a las siguientes instancias: Dirección Nacional de Notariado, Colegio de Abogados de Costa Rica y Procuraduría General de la República. Además, para que se realice la consulta a la Corte Suprema de Justicia. En discusión la moción de consulta,
suficientemente discutida, iniciamos votación. Con 8 diputados presentes, 8 a favor, la moción ha sido aprobada. Continuamos con el expediente 24.339, que se asigna a la subcomisión 2 hasta el 29 de abril del 2025. Tiene una moción de consulta que pido a la señora secretaria leer. Expediente 24.339, varios diputados hacen la siguiente moción para que el texto del expediente de ley en discusión sea consultado al Ministerio de Hacienda, Mideplame y la Contraloría General de la República. En discusión la moción de consulta, suficientemente discutida, iniciamos votación. Con 8 diputados presentes, 8 a favor, la moción ha sido aprobada. Tiene una moción de revisión que solicito a la compañera dar lectura. Expediente 24.339, varios diputados hacen la siguiente moción para que, de conformidad con el artículo 155 del reglamento de la Asamblea Legislativa, se revise la votación de la moción anterior. En discusión la moción de revisión, suficientemente discutida, iniciamos votación. Con 8 diputados presentes, 8 en contra, la moción ha sido rechazada. Siguiente expediente, el 24.341, se asigna a la subcomisión 2 hasta el 22 de abril del 2025. Tiene una moción de consulta que le solicito a la señora secretaria dar lectura. Expediente 24.341, varios diputados hacen la siguiente moción para que el texto del expediente de ley en discusión sea consultado al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Justicia. En discusión la moción de consulta, suficientemente discutida, iniciamos votación. Con 8 diputados presentes, 8 a favor, la moción ha sido aprobada. Se ha presentado una moción de revisión que solicito a la diputada Larios dar lectura. Expediente 24.341, varios diputados hacen la siguiente moción para que, de conformidad con el artículo 155 del reglamento de la Asamblea Legislativa, se revise la votación de la moción anterior. En discusión la moción de revisión, suficientemente discutida, iniciamos votación. Con 8 diputados presentes, 8 en contra, la moción ha sido rechazada. Continuamos con el expediente 24.361, que se asigna a la subcomisión 2 hasta el 29 de abril del 2025. El siguiente expediente es el 24.382. Se asigna a la subcomisión 2 hasta el 29 de abril del 2025. Tiene una moción de consulta que le pido a la señora secretaria dar lectura. Expediente 24.382, varios diputados y diputadas hacen la siguiente moción para que, de conformidad con los artículos 126 y 157 del reglamento de la Asamblea Legislativa, se consulte el proyecto en discusión a las siguientes instancias: Asociación Costarricense de Administraciones de Condominio, Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. En discusión la moción de consulta, suficientemente discutida, iniciamos votación. Con 8 diputados presentes, 8 a favor, la moción ha sido aprobada. Tiene una moción de revisión que solicito a la compañera Larios dar lectura. Expediente 24.382, de varios diputados y diputadas hacen la siguiente moción para que se revise la votación recaída sobre la moción de orden presentada al expediente 24.382, reforma a la ley reguladora de la propiedad en condominio, ley número 7.933. En discusión la moción de revisión, suficientemente discutida, iniciamos votación.
Con 8 diputados presentes, 8 en contra, la moción ha sido rechazada. Continuamos con el expediente 24.383, que se asigna a la subcomisión 2 hasta el 7 de abril del 2025. Continuamos con el expediente 24.386, que se asigna a la subcomisión 2 hasta el 24 de febrero del 2025. Tiene una moción de consulta que solicito a la compañera secretaria dar lectura. Expediente 24.386, el diputado Horacio Alvarado Bogantes hace la siguiente moción: para que se reitere la consulta a las siguientes instancias: Banco Central de Costa Rica, Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En discusión la moción de consulta, suficientemente discutida, iniciamos votación. Con 8 diputados presentes, 8 a favor, la moción ha sido aprobada. Continuamos con el expediente 24.399, que se asigna a la subcomisión 1 hasta el 27 de febrero del 2025. El siguiente expediente es el 24.403, que se asigna a la subcomisión 2 hasta el 3 de marzo del 2025. Expediente 24.405, se asigna a la subcomisión 2 hasta el 7 de marzo del 2025. El siguiente expediente es el 24.415. Este expediente vence el 14 de marzo del 2025 y tiene un informe de subcomisión afirmativo presentado. Este informe recomienda dictaminar afirmativamente el expediente y aprobar una moción de texto sustitutivo. Antes se ha presentado una moción de dispensa de lectura que le pido a la señora secretaria dar lectura. Expediente 24.415, el diputado Daniel Vargas Quirós hace la siguiente moción: para que se dispense de lectura el informe de subcomisión y el texto sustitutivo presentado del expediente número 24.415 y su contenido sea incluido en el acta. En discusión la moción, suficientemente discutida, iniciamos votación. Con 8 diputados presentes, 8 a favor, la moción ha sido aprobada. En discusión el informe de subcomisión. ¿Algún compañero o compañera que quiera hacer uso de la palabra? Suficientemente discutido, iniciamos votación del informe de subcomisión. Con 8 diputados presentes, 8 a favor, el informe de subcomisión ha sido aprobado. Por lo tanto, someto a discusión por el fondo el expediente 24.415. No hay moción de fondo. Sí. Tiene una moción de fondo, de texto sustitutivo. ¿Algún compañero o compañera en el uso de la palabra? Suficientemente discutido, iniciamos votación. Con 8 diputados presentes, 8 a favor, la moción de fondo ha sido aprobada. Someto a discusión por el fondo el expediente 24.415. ¿Algún compañero o compañera que quiera hacer uso de la palabra? Suficientemente discutido, iniciamos votación. Con 8 diputados presentes, 8 a favor, la moción ha sido aprobada. En consecuencia, el expediente 24.415 ha sido dictaminado de manera afirmativa. Se ha presentado una moción de revisión por el fondo del expediente que le pido a la señora secretaria dar lectura. Expediente 24.415, el diputado Daniel Vargas Quirós hace la siguiente moción: para que se revise la votación recaída por el fondo. En discusión la moción, suficientemente discutida, iniciamos votación. Con 8 diputados presentes, 1 a favor, 7 en contra, la moción ha sido rechazada. El dictamen es afirmativo
y tiene una moción de consulta que le solicito a la compañera dar lectura. Primero es publicación. Ya revisión la hizo. Ya la revisión pasó. Ajá. Entonces publicación primero. La moción es de publicación. Expediente 24.415, el diputado Daniel Vargas Quiroz hace la siguiente moción para que se publique el texto dictaminado en el diario oficial La Gaceta. En discusión la moción de publicación, suficientemente discutida, iniciamos votación. Diputada Alfaro. Con 8 diputados presentes, 8 a favor, la moción ha sido aprobada. Tiene una moción de consulta que solicitó a la compañera dar lectura. Expediente 24.415, el diputado Daniel Vargas Quiroz hace la siguiente moción para que el texto dictaminado se le consulte a las siguientes entidades e instituciones: Biblioteca Nacional, Imprenta Nacional, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Ministerio de Cultura y Juventud, Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Justicia y Paz, Registro Nacional, Universidad de Costa Rica, Universidad Estatal a Distancia, Universidad Nacional, Universidad Técnica Nacional, Editorial Costa Rica, Edupuc, Proinova. En discusión la moción de consulta, suficientemente discutida, iniciamos votación. Con 8 diputados presentes, 8 a favor, la moción ha sido aprobada. Se asigna el dictamen afirmativo al diputado Daniel Vargas Quiroz. Continuamos con el expediente 24.437. Se asigna a la subcomisión 3 hasta el 3 de marzo del 2025. El siguiente es el expediente 24.445. Se asigna a la subcomisión 2 hasta el 3 de marzo del 2025. Continuamos con el expediente 24.477. que vence el 7 de marzo del 2025 y se asigna a la subcomisión 2 hasta esta fecha. Se ha presentado una moción de consulta que solicito a la señora secretaria de lectura. Es una moción de audiencia la que le van a dar lectura. Expediente 24.477 de las suscritas diputaciones hacen la siguiente moción para que se convoquen audiencia y se refieran al expediente en discusión a las siguientes personas: magistrada Maris Vargas Vázquez, magistrada; magistrado Jorge Lazo Álvarez, magistrado; Maynor Delgado Sánchez, gestor de la materia civil concursal. En discusión la moción de orden, suficientemente discutida, iniciamos votación. Con 8 diputados presentes, 8 a favor, la moción ha sido aprobada. Tiene una moción de revisión que le pido a la señora secretaria dar lectura. Expediente 24.477, las suscritas diputaciones hacen la siguiente moción para que, de conformidad con el artículo 155 del reglamento de la Asamblea Legislativa, se revise la votación recaída sobre la moción anterior. En discusión la moción, suficientemente discutida, iniciamos votación. Con 8 diputados presentes, 8 en contra, la moción ha sido rechazada. Continuamos con el expediente 24.492, que se asigna a la subcomisión 1 hasta el 7 de marzo del 2025. Continuamos con el expediente 24.495, se asigna a la subcomisión 1 hasta el 27 de marzo del 2025. Expediente 24.516, se asigna a la subcomisión 1 hasta el 17 de marzo del 2025. Tiene una moción de consulta que le pido a la señora secretaria dar lectura.
Moción de orden que solicito a la señora Larios dar lectura. Expediente 24.516, el diputado Yonder Salas Durán hace la siguiente moción: para que, de conformidad con el artículo 118 del reglamento de la Asamblea Legislativa, se le solicite al Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos un informe jurídico sobre el expediente 24.516. En discusión la moción, suficientemente discutida, iniciamos votación. Con 8 diputados presentes, 8 a favor, la moción ha sido aprobada. Se ha presentado una moción de revisión que le pido a la señora secretaria de lectura. Expediente 24.516, el diputado Yonder Salas Durán hace la siguiente moción: para que, de conformidad con el inciso 5 del artículo 5 del artículo 155 del reglamento de la Asamblea Legislativa, se revise la votación recaída sobre la moción anteriormente discutida. En discusión la moción de revisión, suficientemente discutida, iniciamos votación. Con 8 diputados presentes, 8 en contra, la moción ha sido rechazada. Continuamos con el expediente 24.517. Se asigna a la subcomisión 3 hasta el 17 de marzo del 2025. Tiene una moción de consulta que le pido a la secretaria dar lectura. Expediente 24.517, prescripción de oficio para deudas financieras en cobro judicial. Varios diputados hacen la siguiente moción: para que el texto del expediente de ley en discusión sea consultado al Ministerio de Hacienda. En discusión la moción, suficientemente discutida, iniciamos votación. Con 8 diputados presentes, 8 a favor, la moción ha sido aprobada. Tiene una moción de revisión que le pido a la señora secretaria Cecil Valea. Expediente 24.517, varios diputados hacen la siguiente moción: para que, de conformidad con el artículo 155 del reglamento de la Asamblea Legislativa, se revise la votación de la moción anterior. En discusión la moción, suficientemente discutida, iniciamos votación. Ocho diputados presentes, 8 en contra, la moción ha sido rechazada. Es que lo vi como, sí, no sé. Expediente 24.526. Se asigna a la subcomisión 1 hasta el 21 de marzo del 2025. Continuamos con el expediente 24.540, que se asigna a la subcomisión 1 hasta el 31 de marzo del 2025. Tiene una moción de consulta que le solicito a la compañera de lectura. Expediente 24.540, de varios diputados hacen la siguiente moción: para que el texto del expediente de ley en discusión sea consultado al Ministerio de Hacienda, Mideplan y la CGR. En discusión la moción, suficientemente discutida, iniciamos votación. Con 8 diputados presentes, 8 a favor, la moción ha sido aprobada. Tiene una moción, se ha presentado una moción de revisión que le pido a la señora secretaria Cecil Valea. Expediente 24.540, varios diputados hacen la siguiente moción: para que, de conformidad con el artículo 155 del reglamento de la Asamblea Legislativa, se revise la votación de la moción anterior. En discusión la moción, suficientemente discutida, iniciamos votación.
Con 8 diputados presentes, 8 en contra, la moción ha sido rechazada. Continuamos con el expediente 24.547. Se asigna a la subcomisión 3 hasta el 31 de marzo del 2025. Se ha presentado una moción de consulta que le pido a la señora secretaria dar lectura. Expediente 24.547. Varios diputados hacen la siguiente moción para que el texto del expediente de ley en discusión sea consultado a Ministerio de Hacienda, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Mideplan, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Instituto Nacional de Seguros, INS. En discusión la moción, suficientemente discutida, iniciamos votación. Con 8 diputados presentes, 8 a favor, la moción ha sido aprobada. Se ha presentado una moción de revisión que le pido a la señora secretaria se sirva a leer. Expediente 24.547. Varios diputados hacen la siguiente moción para que, de conformidad con el artículo 155 del reglamento de la Asamblea Legislativa, se revise la votación de la moción anterior. En discusión la moción, suficientemente discutida, iniciamos votación. Con 8 diputados presentes, 8 en contra, la moción ha sido rechazada. Continuamos con el expediente 24.562, que se asigna a la subcomisión 3 hasta el 7 de abril del 2025. Tiene una moción de consulta que le pido a la señora secretaria se sirva a leer. Expediente 24.562 de varios diputados y diputadas hacen la siguiente moción para que se consulte el expediente en cuestión a las siguientes instituciones: Defensoría de los Habitantes de la República, Procuraduría General de la República, Fiscalía General de la República, Fiscalía Adjunta de Agrario Ambiental, Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Ambiente y Energía, Sistema de Áreas de Conservación, Secretaría de Planificación Sectorial de Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial, Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, Universidad para la Paz, Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Universidad Técnica Nacional, Universidad Estatal a Distancia, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, PNUD, Fundación Friedrich Ebert Stiftung, Fundación Rosa Luxemburgo, La Ruta del Clima, Fundación Orgánica, FECOU, FECON. En discusión la moción, denme un momento que no aparece, debe ser que no lo estoy viendo, ya vamos a votar. Vamos a hacer un receso porque llega hasta 200 líneas y necesitamos más. Un receso de 2 minutos. Dos.
Vamos a ampliar el receso hasta por 2 minutos más. Reanudamos la sesión. Suficientemente discutida, iniciamos hay que registrarse, denme un momento, por favor. Por favor, se vuelven a registrar, compañeros. Suficientemente discutida, iniciamos votación. Doña Rocío. Con 8 diputados presentes, 8 a favor, la moción ha sido aprobada. Continuamos con el expediente. Tiene otra moción de consulta que la diputada Larios va a leer. Expediente 24.562, varios diputados hacen la siguiente moción para que el texto del expediente en discusión sea consultado a MINAE, INDER, Mideplan, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Defensa Pública. En discusión la moción, suficientemente discutida, iniciamos votación. Con 8 diputados presentes, 8 a favor, la moción ha sido aprobada. Esta moción se le ha presentado una moción de revisión que solicito a la diputada lectura. Expediente 24.562, de varios diputados hacen la siguiente moción para que, de conformidad con el artículo 155 del reglamento de la Asamblea Legislativa, se revise la votación de la moción anterior. En discusión la moción, suficientemente discutida, iniciamos votación. Con 8 diputados presentes, 8 en contra, la moción ha sido rechazada. Continuamos con el expediente 24.572. Este expediente vence el 15 de abril y tiene un informe de subcomisión negativo presentado. Este informe recomienda dictaminar negativamente el expediente, pero antes se ha presentado una moción de dispensa de lectura que le pido a la señora secretaria se sirva a leer. Expediente 24.572, de varios diputados hacen la siguiente moción para que se dispense de lectura el informe de subcomisión presentado al expediente 24.572 y su contenido consta en actas. En discusión la moción, suficientemente discutida, iniciamos votación. Con 8 diputados presentes, 8 a favor, la moción ha sido aprobada. Procedemos a la votación del informe de subcomisión negativo. ¿Algún compañero que quiera hacer uso de la palabra? Suficientemente discutida. Iniciamos votación.
Con 8 diputados presentes, 8 a favor, el informe ha sido aprobado. Por lo tanto, someto a discusión por el fondo el expediente 24.572. En discusión el expediente por el fondo. Suficientemente discutido, iniciamos votación. Con 8 diputados presentes, 8 en contra, por el fondo ha sido rechazado el expediente. En consecuencia, este expediente ha sido dictaminado de manera negativa. Se ha presentado una moción de revisión por el fondo del expediente que pido a la señora secretaria se sirva a leer. Expediente 24.572, moción de orden. Varios diputados hacen la siguiente moción para que se revise la votación recaída por el fondo en el expediente 24.572. En discusión la moción de revisión, suficientemente discutida, iniciamos votación. Con 8 diputados presentes, 8 en contra, la moción ha sido rechazada. Se asigna la elaboración del dictamen negativo al diputado Dani Vargas Serrano. Continuamos con el expediente 24.589 que se asigna a la subcomisión 2 hasta el 21 de marzo del 2025. Tiene una moción de consulta que le pido a la compañera dar lectura. Expediente 24.589, el diputado Carlos Andrés Robles Obando y otras diputaciones hacen la siguiente moción para que se consulte el expediente de ley en discusión a las siguientes entidades. Todas las universidades públicas, Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, Cámara de Industrias de Costa Rica, Comisión para Promover la Competencia, Ministerio de Justicia y Paz, Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, Escuela de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, todas las instituciones autónomas del Estado, Defensoría de los Habitantes, Procuraduría General de la República, Consejo Nacional de Rectores, Cámara Costarricense de Tecnología de Información y Comunicación, Colegio de Profesionales en Informática y Computación, Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, Ministerio de Seguridad Pública, Corte Suprema de Justicia, Contraloría General de la República. En discusión la moción, suficientemente discutida, iniciamos votación. Con 7 diputados presentes, 7 a favor, la moción ha sido aprobada. Continuamos con el expediente 24.590. Se asigna a la subcomisión 2 hasta el 28 de abril del 2025. Tiene una moción de consulta que le pido a la compañera Larios dar lectura. Expediente 24.590, el diputado Carlos Andrés Robles Obando hace la siguiente moción para que se consulte el expediente de ley en discusión a las siguientes entidades: Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República, Superintendencia General de Entidades Financieras, Ministerio de Hacienda, Caja Costarricense de Seguro Social, Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Universidad de Costa Rica, Instituto Mixto de Ayuda Social, Ministerio de la Presidencia, Defensoría de los Habitantes, Asociación de Empleados de Fertica, la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum. En discusión la moción, suficientemente discutida, iniciamos votación. Con 7 diputados presentes, 7 a favor, la moción ha sido aprobada. Continuamos con el expediente 24.612. Se asigna a la subcomisión 2 hasta el 14 de febrero del 2025. Expediente 24.602. Se asigna a la subcomisión 1 hasta el 28 de abril del 2025. Se han presentado 2 mociones de consulta que le pido a la señora secretaria se sirva a leer. Expediente 24.602 del diputado David Segura Gamboa para que se consulte el expediente 24.602 a las siguientes instituciones: Patronato Nacional de la Infancia, Ministerio de Educación Pública, Enfoque a la Familia Costa Rica, Visión Mundial de Costa Rica, Procuraduría General de la República, Ministerio Público, Fiscalía de Atención a Hechos de Violencia, Perjuicio a Niños, Niñas y Adolescentes, Defensoría de los Habitantes, Fundación Pan y Amor. En discusión la moción, suficientemente discutida, iniciamos votación.
Con 7 diputados presentes, 7 a favor, la moción ha sido aprobada. Le pido a la señora secretaria leer la segunda moción. Expediente 24.602 del diputado David Lorenzo Segura Gamboa hace la siguiente moción para que se consulte el expediente 24.602, reforma del artículo 159, edición de un artículo 159 bis a la ley número 4.573, Código Penal del 4 de mayo de 1970 y sus reformas para el combate de las relaciones impropias a las siguientes instituciones: Patronato Nacional de la Infancia, Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, Enfoque a la Familia, Defensoría de los Habitantes, Instituto Nacional de la Mujer. En discusión la moción. Suficientemente discutida, iniciamos votación. Con 7 diputados presentes, 7 a favor, la moción ha sido aprobada. Tiene una moción de revisión que solicito a la diputada de lectura. Expediente 24.602, el diputado David Lorenzo Segura Gamboa hace la siguiente moción para que se revise la votación recientemente hecha sobre el expediente 24.602. En discusión la moción, suficientemente discutida, iniciamos votación. Siete diputados presentes, 7 en contra, la moción ha sido rechazada. Por lo avanzado de la hora y al ser las 14:44 se levanta la sesión.